Seguimos con otro problema de fuerza y dinámica. A ver, en este caso nos dicen, tenemos un pintor de masa M1 que está parado sobre una plataforma de masa M2 y se eleva a sí mismo y a la plataforma por medio de dos cuerdas que se deslizan sobre poleas y masa. Él ala cada cuerda con una fuerza F y se acelera hacia arriba con aceleración uniforme A. Encuentra la aceleración A. A ver, aquí tendríamos el hombre haciendo fuerza en estas dos cuerdas. Claro, en una primera instancia uno diría, bueno, pareciera que no puede elevarse, porque si él hace una fuerza hacia abajo, F y F, como está apoyado sobre la plataforma, entonces haría una fuerza hacia abajo sobre la plataforma y se quedaría en el sitio, ¿no? La fuerza esta hacia arriba estaría compensada por la fuerza que él ejerce hacia abajo. Sin embargo, no es así. Si la persona tiene suficiente fuerza y la fuerza suficiente para elevarse a él y a la plataforma, ejerciendo la fuerza sobre estas dos cuerdas, sí se puede elevar. Bueno, la plataforma ejerce una fuerza normal de ascensión sobre el pintor, que sería la normal. A ver, tenemos aquí el pintor. Hacemos el diagrama del cuerpo libre del pintor. J hacia arriba, él se acelera hacia arriba. Él ejerce dos fuerzas hacia arriba, o bueno, dos fuerzas hacia abajo. Y la reacción sería entonces la fuerza F hacia arriba. Luego tendría la normal, que es la reacción sobre aquí la plataforma y el peso M1G. Entonces tendríamos la ecuación sobre Y, donde F es fuerza de reacción de las cuerdas sobre la plataforma. Igual aquí tendríamos estas fuerzas, se trasladan aquí. Tendríamos aquí las dos fuerzas F. Tendríamos su peso M2G y tendríamos la reacción a esta N, que en este caso iría hacia abajo. Tendríamos aquí una segunda ecuación. N es la fuerza de reacción ejercida por el pintor sobre la plataforma. Bueno, luego sumando, llegamos aquí, despejamos A. Entonces fíjense que A sí puede ser mayor que 0, siempre que F sea lo suficientemente grande y este término compense la gravedad. Bueno, tenemos otro método, diagrama de cuerpo libre del pintor y la plataforma. Las fuerzas internas no aparecen en el diagrama. A ver, en este caso tendríamos el pintor y la plataforma con peso M1 y M2G y las fuerzas que actúan sobre él. Claro, entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos las dos fuerzas que tienden a elevarlo al pintor y las dos fuerzas que tienden a elevar a la plataforma. Si hacen la ecuación en Y, llegan a la misma aceleración de antes. Bueno, entonces aquí tenemos un problema, este es un problema sencillo. Dice: una madre tira del trineo con el hijo sobre el hielo. La fuerza de fricción del hielo es despreciable. El trineo es acelerado horizontalmente con magnitud A. Calcular la tensión T en la cuerda y la magnitud de la fuerza normal N. Tenemos T, N y el peso. Tan simple como eso, ¿no? Bueno, aquí se pone X, se pone Y, se despeja T. Y luego esto de 1 y de 2 sacamos entonces N. Entonces T y N queda como función del ángulo θ. Fíjense que si θ es igual a 0, lógicamente T es igual a masa por aceleración, porque no hay fricción. Y si θ es igual a 0, esto es 0, N es simplemente el peso. Ahora la madre remolca el trineo sobre una colina con un ángulo θ. Tenemos aquí una colina, aquí tendríamos un ángulo θ con la horizontal, ¿no? Aquí tendríamos el peso mg y esta normal, que es la dirección de la normal, también tiene un ángulo beta. Aquí tendríamos la nueva tensión T', que es donde se aplica la fuerza F. Bueno, es igual, solo que ahora hay que tener cuidado con los ángulos y poner la ecuación en X y la ecuación en Y. Aquí X lo ponemos sobre la colina, sobre la rampa, y Y normal a la rampa.
Y el resto, bueno, esto simplemente es proyectarlo, ¿no? Solo que hay que tener en cuenta los ángulos θ en este caso y el ángulo beta aquí. Y de aquí ya pueden hallar T' igual que antes y N'. Y de hecho podemos verificar que esto tiene sentido. ¿Qué pasa si hacemos beta igual a 0? Deberíamos llegar a estas dos, ¿no? Si beta es igual a 0 nos queda MA entre coseno de θ. Y si beta es igual a 0, esto es 0, tendríamos G menos A tangente de θ. A ver, aquí nos dicen, tenemos un avión que hace un aterrizaje de emergencia con la rueda de la nariz bloqueada. Cuando toca el suelo, la velocidad horizontal es Vx0. Las fuerzas que actúan sobre el avión horizontalmente son estas, ¿no? Bueno, fíjense que es una fuerza de fricción, de desaceleración, que depende del tiempo. En T igual a 0 es la fuerza mayor menos F0, y luego con el tiempo va disminuyendo hasta 0. Por supuesto, esto no puede ser mayor, tener signo positivo. Tiene que ser siempre negativo, es decir, va desde menos F0 hasta 0. El avión queda en reposo en T igual a T0, la masa del avión es M, haya el desplazamiento del avión hasta que queda en reposo. Tenemos F de X. La fuerza resultante nos dicen que es F de X, por tanto, masa por aceleración es F de X. Sacamos la aceleración. Bueno, de aquí integrando sacamos la velocidad, integrando entre 0 y t, tan simple como eso. Nos queda esto. Y luego nos dicen que en t igual a t0, la velocidad v de x hace 0. Es decir, evaluando en t igual a ts, esto es 0, despejamos vx0 y la colocamos aquí. Entonces nos queda esta fórmula. Entonces efectivamente en t igual a 0 es vx0 y luego va disminuyendo hasta 0. Luego para x simplemente integramos v de x entre 0 y t, tan simple como eso. Y tenemos que tomar en cuenta que en t igual a ts, con x0 la distancia inicial 0. Y entonces evaluamos simplemente x, con esto 0 evaluamos x en t de s para hallar la distancia recorrida por el avión hasta que se frena. Un problema sencillo. A ver, aquí tenemos otro problema. Problema de equilibrio. Nos dicen, en el sistema que se muestra, la masa M1 es mayor que M2. El coeficiente de fricción estática es mayor que el de fricción dinámica. Cuando el sistema es liberado del reposo, el cuerpo se acelera hacia abajo. M3 se acelera hacia abajo con magnitud A, pero solo uno de los bloques se mueve. ¿Cuál bloque se mueve y cuál es la magnitud y dirección de la fuerza de fricción que mantiene al bloque en reposo? A ver, si M1 es mayor que M2 y esto se mueve hacia abajo, lo que está cediendo debe ser M2, que tiene una masa menor que M1. Entonces, el objeto 3, hacemos el diagrama del objeto 3. Tendríamos tensión, tensión aquí, 2 veces la tensión, M3G, hallamos la tensión. Esto es muy sencillo, ¿no? Luego el bloque 1 es el más pesado, por ello no se mueve. Es decir, el bloque 1 tendríamos N1, su peso, la tensión esta, que sería de esta cuerda, y la fuerza de fricción F1, que en este caso sería una fuerza de fricción estática porque el bloque 1 no se mueve. Y la fuerza de fricción, fíjense, si esto es 0 porque no se mueve, la fuerza de fricción debe ser igual a la tensión. Luego el bloque... bueno, esto es para el caso de... Claro, nos preguntaban cuál era la fuerza de fricción. Entonces, bueno, la fuerza de fricción debe ser igual a la tensión. Sale directamente de aquí. Luego la parte B nos dice, ahora considere que después de la liberación todos los bloques se mueven, encontrar la aceleración de los 3 bloques y la tensión de la cuerda. Bueno, aquí los 3 bloques se mueven. Ahora tendríamos el bloque 1 F1 menos T es igual a M1 a X1. Esto ya no es 0.
tendríamos la fuerza de fricción 1, ahora es N1 por μk, porque se mueve, entonces tenemos que usar μk. Bueno, y luego del bloque 2 hacemos su diagrama. El bloque 2 ahora, bueno, en este caso pusimos a X2 en este sentido. Si lo evaluamos nos debe dar negativo, porque el bloque 2 se debe mover aquí. Si esto cae y los dos se mueven, este se mueve a la derecha y este se mueve a la izquierda. Tenemos entonces a X2 y F2 μkn2. Y para el bloque 3 tenemos de nuevo dos veces la tensión y el peso. Ahora, si usamos esas ecuaciones, vemos que tenemos tres ecuaciones, pero tenemos cuatro incógnitas: a X1, a X2, a Y3 y T. Necesitamos una nueva ecuación, lo cual la usamos. Entonces tenemos que hallar una relación entre las aceleraciones, lo cual nos da, trabajamos sobre la longitud de la cuerda L, que es constante. La cuerda L simplemente son las distancias más la parte de las poleas. Aquí tenemos media circunferencia y aquí tenemos un cuarto de circunferencia. Sería un cuarto y media circunferencia. X1, X2 y dos veces Y3, porque son dos lados, dos cuerdas de este lado, verticales. Derivando, bueno, esto es 0. Derivando dos veces, hallamos la relación entre A1, a X2 y a Y3, y esta sería la cuarta ecuación. El resto es álgebra. Trabajan de aquí con el álgebra, hallan T, hallan a X1, a X2 y a Y3. Ya podrían resolver. A ver, en este es un problema interesante, nos dicen, es un problema práctico, de hecho, nos dicen un dispositivo llamado cabrestante es usado a bordo de barcos para controlar una cuerda que está bajo gran tensión. Por ejemplo, la cuerda de amarre de un barco, ¿no? Esas cuerdas, esos cabos que son muy gruesas, se usan para amarrar el bote o el barco al muelle. En el barco hay un anclaje y se enrolla la cuerda alrededor del anclaje. La cuerda se enrolla alrededor de un tambor fijo de radio R, regularmente con varias vueltas. La carga de la cuerda la ala con una tensión de fuerza T-SUA. Esta sería la carga. Bueno, sería el barco moviéndose por el oleaje. Y tenemos entonces que el marinero sostiene el otro extremo con una fuerza T-SUB. Entonces este dispositivo, aunque no lo parezca, claro, si es un bote, por ejemplo, un barco pequeñito, un marinero podría sujetar el bote y hacer que no se mueva usando esta técnica. Básicamente es enrollar varias veces sobre el tambor una cuerda gruesa, tomando en cuenta que el marinero solo puede hacer una fuerza pequeña, ¿no? Por ejemplo, de 100 kilos, y con eso sería suficiente para fijar el bote al muelle, por ejemplo. Ahora, ¿cómo analizamos esto? Bueno, partimos de un pequeño segmento de la cuerda, aquí, de anchura delta tita, donde las tensiones, vemos que a ambos lados tendríamos la tensión de la carga, la tensión de la carga y la tensión del marinero. Si este ángulo es delta tita, lo primero que vamos a ver es que el ángulo que formaría, por ejemplo, estas dos tensiones que están a ambos lados, tendría que estar un ángulo delta tita entre 2. Si esto es delta tita, esto tiene que ser delta tita entre 2, porque es, digamos, este segmento de cuerda donde se ejerce la tensión aquí, es tangente a la circunferencia y por tanto es normal al radio. Si esto es normal, vemos que este ángulo, que es delta tita medio, por ángulos semejantes es igual a este. Entonces sabemos entonces que estas tensiones están a un ángulo delta tita medio, que este arco sería entonces R delta tita,
Este sería el diagrama de fuerzas sobre este pequeño arco de la cuerda. Y lo otro que tenemos que ver es que a ambos lados las tensiones no pueden ser iguales. Cambian por efecto de la... es por la fricción. Esto funciona por efecto de la fricción. Como la cuerda está en contacto con el tambor, eso genera una fricción y esa fricción hace que en cada segmento de la cuerda la tensión sea distinta. Por eso que se pone T y se pone T más delta T. Bueno, aquí, en este segmento de cuerda tendríamos que poner también la fuerza de fricción. La ponemos justamente, como esto es un segmento muy pequeño, lo ponemos en su centro de masa, la fuerza de fricción F. Y la otra fuerza que aparece sobre este segmento sería la normal porque él estaría en contacto con el tambor. Esta sería la normal. En este caso, ponemos X a la derecha, Y hacia arriba. Y planteamos tan simple como las ecuaciones en X y en Y. Tomando en cuenta que estas tensiones son distintas. Recuerden que si esto de la tensión es T, si avanzamos un delta tita, aquí tendría que ser T más delta T. Una tensión distinta, ¿no? Para ángulos pequeños delta tita, coseno de delta tita entre 2 se aproxima a 1 y seno de delta tita entre 2 se puede aproximar a delta tita entre 2. Si lo colocamos aquí en 1, tendríamos esto. Y para equilibrio estático nos daría entonces esta ecuación en X. Nos diría que la fuerza de fricción tiene que ser igual al cambio de la tensión. Entonces aquí vemos que efectivamente la fuerza de fricción es la que provee o la que provoca que la tensión sea distinta a lo largo de la cuerda. Luego trabajamos sobre Y, hacemos las aproximaciones aquí también y nos da que la normal es igual a T delta tita. La fuerza de fricción, por supuesto, es la normal por el coeficiente de fricción estática. Si estamos en equilibrio, es decir, no se está moviendo la cuerda. Y luego, trabajamos aquí de 5, de 6 y podemos llegar entonces a esta relación que entre delta t entre delta tita igual a menos mu s por t. Esto lo aproximamos cuando tita es muy pequeño, en el límite cuando delta tita tiende a 0, el diferencial. Y entonces nos queda que el diferencial de la tensión con respecto a tita es simplemente menos mu s por t. Pasamos la t para acá y la tita para este lado y luego queda resolver esta ecuación diferencial que es muy sencilla, se integra a ambos lados. Tita se va a integrar entre un tita 0, partiendo de 0, y un tita b, que es el ángulo subtendido por la cuerda. Claro, en este caso sería la cuerda total. Por ejemplo, aquí sería si esto es 0, si se parte de 0 aquí, el ángulo subtendido sería de aquí hasta aquí, que es donde está en contacto la cuerda. Sería casi una vuelta. Si es una vuelta sería tita 360 grados y si hay varias vueltas tita puede ser mayor de 360 grados o 2 pi radianes. Esto tita se integra entre 0 y un tita AB, un ángulo tita, y t se integra entre, después t iría entre la tensión en ambos extremos. Una vez partiendo de 1, la tensión aquí sería T sub A y luego aquí la tensión sería T sub B. Entonces T se integra entre T sub A y T sub B, que serían los extremos, los cabos de la cuerda. Si eso lo hacen, le queda entonces que esta integral le da esto, se eleva, se resuelve para T sub B, entonces queda una relación exponencial. Entonces fíjense que la tensión B que ejerce la persona es la tensión inicial, pero multiplicada por una exponencial decreciente. ¿Qué quiere decir eso? Que si tita es grande, por ejemplo, más de una vuelta,
esto tiende a un valor muy pequeño, porque disminuye exponencialmente. Por eso es que una persona podría sujetar un bote o un barco pequeño, a pesar de que la tensión de que ejerce el bote es muy grande. Por eso es que este método se usa en los barcos. Bueno, esto es un ejercicio ya de movimiento rotacional. Tenemos aquí dos masas M1 y M2 que giran alrededor de un eje con velocidad angular W. El primer objeto está a una distancia D del eje central y el segundo está a 2D. Ignorar la masa de la cuerda y el efecto de la gravedad. ¿Cuál es la tensión de la cuerda entre el objeto interno y externo? La tensión aquí. ¿Y cuál es la tensión en la cuerda entre el eje y el objeto interno? Esta tensión. Ahora, es evidente que esta tensión es distinta a esta, porque esta tensión solo tiene que sujetar esta masa M2 y tiene que proveer la fuerza centrípeta, mientras que este segmento de cuerda tiene que proveer la fuerza centrípeta para M1 y M2. Por eso son distintas. Bueno, es tan simple como se trabaja sobre el objeto M1. El objeto M1 estaría sometido a dos tensiones, T2 y T1. La aceleración centrípeta, que es RW cuadrado, R en este caso sería D, y se hace la ecuación en R. Para el objeto 2, él solo tiene la tensión T2, la aceleración es RW cuadrado, pero R en este caso es 2R, y tenemos una segunda ecuación, y luego quedaría, ya podemos resolver para T2 y D3 para T1. Entonces, bueno, llegamos a un resultado esperado. Evidentemente que T1 es mayor que T2, porque T2 es solamente este término, y luego T1 sería el efecto de la masa M1 más la tensión T2. Bueno, seguimos en el próximo vídeo.